Iniciando Historias y Vida este sábado 29 de octubre. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y nos da muchísimo gusto que ya estés pues este fin de semana seguramente disfrutando del mismo y seguramente también planeando qué es lo que vas a hacer las siguientes horas o el domingo si tienes alguna reunión familiar o a lo mejor simplemente te vas a tirar ahí al sillón a estar viendo películas o a comer algo así como muy rápido. Bueno, pues qué bueno. Aquí el punto es que realmente lo goces, que descanses de toda la semana laboral. Y con muy buena programación del 10:40 de esta tarde en Historias y Vida, vamos a hablar de un tema que pudiese parecer muy recurrente. Sin embargo, cuando lo tocamos o cuando nos detenemos a pensar en el mismo, nos damos cuenta que de repente se nos olvida, ¿no? Esta parte de querernos, de comprendernos, de dejar de ponernos el pie, de sabotearnos, que se le conoce como la autoestima. De eso vamos a estar hablando. La autoestima es un factor desencadenante, me decía mi invitada antes de iniciar el programa, para que suceda cualquier tipo de adicción. Entonces, vamos a estar hablando de la autoestima específicamente pues de los jóvenes, de los adolescentes, si tienes hijos adolescentes, si tú eres un adolescente que nos estás escuchando, a lo mejor tienes sobrinos o algún conocido, simplemente te interesa este tema de la autoestima porque aunque nos enfoquemos en adolescentes, es cierto que muchos adultos de repente tenemos ahí como esto muy olvidado de cuidarnos y de estar más al pendiente de nosotros mismos. Así es que pues quédate con nosotros para que estés al tanto de qué tanto te aceptas, te reconoces, te das cuenta cuando hay algún error, cuando la regaste y lo asimilas como tal y comienzas otra vez los proyectos. Vamos a estar hablando de la autoestima. Gracias a David Villaseñor que está en los controles, también Arturo Cervantes. Abraham está en la imagen. Y en este micrófono Rosy Muñoz te agradece de verdad el que estés en sintonía. Y también darle las gracias a la maestra Angélica Pérez. Ella tiene maestría en psicología y está al frente de CAITAP, esta asociación que se dedica a la consulta y asesoría para personas que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, específicamente anorexia y bulimia, y que ya por fácil unos 5 años ha estado como parte de Radio Mujer, como colaboradora, como amiga, como compañera. Y agradezco pues que esté esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosy, muy contenta de estar en el programa como cada mes y hoy con un tema pues que a veces parece tan fácil y Sí. te escuchaba ahorita y digo, es tan coloquial hablar de que, ay, bueno, quiérete, valórate, no te sabotees tú solo, etcétera. Pero es muy complicado. Yo creo que el contexto social que tenemos ahora, el ambiente y todo lo que nos rodea, hace tan complicado que volteemos a vernos a nosotros. Estamos siempre volteando a ver todo lo demás. Claro. Excepto a nosotros mismos. ¿En qué momento sucede el que nos dejamos de querer? Y lo digo de esta manera porque quizá de niños, bueno, pues todo el tiempo estábamos ahí, ¿no? Diciéndoles a los niños, ah, qué bien haces las cosas y qué bonita tu tarea y qué bonita tu dibujo y reforzando, ¿no? Esta situación de confianza en ellos. Sin embargo, crecen y ¿qué es lo que tú me dirás, es en la adolescencia, pero ¿qué es ese quiebre que se da para que los adolescentes comiencen como a abandonarse a sí mismos? Yo creo que uno de los factores, y bueno, estamos como otra vez en lo mismo que hemos hablado en otros programas. Si tú dices en la niñez, es que en la niñez se motiva, se alimenta esta seguridad básica, vamos a llamarle, lo básico que tú necesitas tener para confiar en ti mismo. Si esa confianza básica, esos elementos básicos de tu personalidad que pueden estarse construyendo desde que eres pequeño, no están bien alimentados por la familia, por el contexto, por el ambiente escolar, a la hora que llega la etapa de la adolescencia y bueno, retomando como la edad de la adolescencia, se vuelve muy complicado porque además la adolescencia en sí es una etapa de la vida con muchísimos cambios y con una gran cantidad de toma de decisiones que no solo dependen de nosotros, que a veces también dependen de los contextos, de los ambientes en los que estamos. Entonces, en la etapa adolescente hay una serie de cambios físicos, hay una serie de cambios mentales, cognitivos, que si esos cambios mentales, esos cambios físicos,
no están, digamos, respaldados o apoyados por esta jerarquía de valores hacia sí mismo desde pequeño, entonces es cuando la persona entra en tremenda crisis. Y si en esta etapa de la adolescencia no se supera, no Se se le pone atención. trabaja en esa parte, luego por eso vemos tantos adultos inseguros, sumamente inseguros, que no sé, lo pondría así, en este momento se me ocurre como aquel personaje que está en el trabajo volteando a ver 10 veces el reloj, a ver si ya se acaba la hora para ir a largarse, dicen ellos, perdón por la expresión, pero para alargarse el trabajo porque están enfadados, es decir, porque no están haciendo aquello que les gusta. Entonces llegan a esa etapa adulta con esas condiciones precisamente porque en las primeras etapas tampoco se tiene esa formación de lo que yo sé, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría, y finalmente de trabajar a lo largo de nuestra vida por aquello que nos apasiona. En la primaria se usa mucho, bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria era trabajar, ya al final, para cerrar el ciclo de sexto de estos años, trabajar en tu proyecto de vida. Recuerdo que era como hacer una hoja y pues en ese entonces era lo que querías hacer de grande, ¿no? Y ahí ibas trabajando en qué te gustaría y todo. Y bueno, eso pudiera ser como un ejemplo ahorita a todos los que nos están escuchando, si realmente aquella niña o niño que se planteó a lo mejor tener un trabajo, ser médico, de repente pones ganar mucho dinero, comprarle una casa a mis papás, y a lo mejor esto se escucha como muy fantasioso, pero en sí pues es por lo que trabajamos, por ayudar a la gente que amamos y hacer lo que queremos. Valdría la pena dejarles ahí la pregunta si realmente lo están haciendo, ¿no? O qué fue lo que los llevó a otro punto y que ya se perdieron y ya no saben ni cómo regresar. Pero ya para también irnos a la primera pausa, me parece, vamos a dejar un tema muy importante que se da mucho en los adolescentes, Angie. Esto de, pues es que sí me quiero porque tengo muchos amigos y porque me invitan a las fiestas y porque soy el alma de la fiesta y porque tengo 8,000 likes en Facebook de mis publicaciones y porque todo el mundo me sigue y es algo muy común de los adolescentes, ¿no? Lo digo en particular, tengo una sobrina y entonces cada semana le escucho con lo mismo y uno pues ya con el colmillo te das cuenta, dices, no, o sea, no hay ahí un amor propio y ante los amigos, ojo, vienen después las adicciones. Vamos a la pausa y al regreso. Muy bien. Te recuerdo que también, bueno, puedes estar en contacto con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90 o 36 47 18 83. Nos puedes dejar tu mensaje o mandarnos también un mensaje en WhatsApp 33 10 19 07 12 y estamos en Mujer el Sexto Sentido, ahí en Facebook y en la página, bueno, en radiomujer.com.mx. Recuerda que en esta página nos puedes sintonizar, también ver los videos de los demás programas, tanto de fin de semana como entre semana y por supuesto, bueno, ver todas las promociones, las noticias de espectáculos. Así es que, pues ahí estamos en estas líneas de comunicación. Vamos a la pausa. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en el 1040, el sexto sentido de la radio, y también en radiomujer.com.mx, donde tú te encuentres, ahí podemos estar en sintonía y en comunicación. Esta tarde hablando en Historias y Vida sobre la autoestima como un factor desencadenante para cualquier tipo de adicción. Nos estamos enfocando en los adolescentes y bueno, desafortunadamente sabemos que ahorita los adolescentes están pues en las filas del alcoholismo, de la drogadicción, de la anorexia, de la bulimia, muchísimas adicciones que pues digamos que el primer filtro es el no aceptarse, el no creerse, el no darse cuenta que a lo mejor están viviendo algún momento de crisis y en lugar de pedir ayuda y de hablar con los papás y de aceptarlo, pues se van con los amigos, entre comillas. De eso estábamos hablando en la última parte del primer bloque, Angie, y yo te decía que tan común ahora con las redes sociales donde los adolescentes te dicen, es que tengo
miles de amigos y todos me buscan casualmente los fines de semana y yo sí me quiero porque mira toda la gente que me sigue y me busca y todo. ¿Cómo hacerles ver a ellos y también a los papás? Porque puede ser como un espejismo, ¿no? Es que mi hija es muy popular y es que la siguen y todo. ¿Cómo hacerles ver esta realidad? Que ante esta situación lo único que están proyectando es una falta de amor propio. Yo haría una pregunta y puede parecer muy dura. ¿Se sentiría igual la persona sin esos likes? Sin ese reconocimiento. Si se siente, ¿no?, bien, ajá, con o sin, qué padre. Qué bueno, sería fabuloso. Entonces estamos hablando de una autoestima saludable, uh-huh, ¿sí? Pero si no tengo like y eso ya me genera tristeza, eso ya me angustia, eso ya me preocupó, entonces estoy hablando de que hay algo que no está llenando mi vida, y eso lo podemos aplicar también hasta el momento en el que al chico o a la chica adolescente les cuesta un trabajo tremendo levantarse para ir a hacer aquello que es su única responsabilidad en la vida, que es estudiar, uh-huh, ¿sí? No se está hablando de que algo no anda bien por ahí, ¿no? Si la chica subió una fotografía y alguien le hizo un comentario agresivo, por ejemplo, y agresivo encubierto, porque ahorita hay tanta violencia que luego no nos damos cuenta que nos están violentando, uh-huh, y el otro así de, ay, pues deberías de ir al gimnasio, ¿no? uh-huh. Y la otra, ja, 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 y eso me divierte, y el hecho de que yo acepte o permita un tipo de violencia no me está hablando tampoco de buena autoestima. O si no tengo los likes que yo esperaba, o si a partir de que Rosy no me puso like a mi fotografía, entonces yo no quiero verla hoy y estoy molesta, eso tampoco está hablando de una buena autoestima. Yo en particular, en definitiva, digo, todos los likes y todo lo que podamos tener de seguidores, de muchos amigos y demás, jamás va a asegurar que tenemos una buena autoestima, porque de la puerta para adentro, si eres capaz de estar contigo mismo y para ti mismo, entonces seguramente esa cantidad de likes o esa cantidad de amigos realmente no tiene una gran representación, porque finalmente en una red social yo creo que Facebook, por ejemplo, debería tener el rubro de conocidos, de solamente contactos o vínculos de red social laboral, tecnológica, o qué sé yo, pero no como amigos, porque finalmente yo tengo en una de mis redes sociales 3,900 amigos, amigos como se ve el concepto, pero curiosamente de todos esos que tengo ahí solo son 8 o 10 personas que son mis amigos, o sea que sí podría llamarle mis amigos, los demás son esos contactos que haces en todo. El adolescente suele agregar y que alguien ya me buscó, y eso puede ser autoestima, así de, ay, me mandó una invitación, etcétera. Sin embargo, eso no me está hablando de que él o la adolescente tenga una buena autoestima, ¿sí? Entonces ahí, ¿quiénes son los cuidadores? Padres, abuelos, tíos, quien sea el cuidador finalmente, tendría que ser cuidadoso, porque luego también se está usando las redes sociales para otros fines, se está utilizando las redes sociales para exponer, evidenciar, hacer bullying, etcétera, y bueno, pues son cosas que se deberían de cuidar. Ahora, ¿qué sucede cuando los papás dicen, sí, el problema es por la red social y porque tiene tantos, 20 y tantos mil amigos, pues entonces le quito el Facebook? ¿Ya con eso? No, por supuesto que no, porque, tú haces esa expresión y lo único que me deja ver es una falta de comunicación. ¿Por qué mi hijo o mi hija está buscando mal la red social? Habría que preguntarnos si papá y mamá también están en ello. Habría que revisar si lo busca más allá porque en casa no encuentra la atención. Me decía... Ayer justo un adolescente, estaba yo platicando con él porque lo conocí en una conferencia, se acercó y precisamente en la red social me dice, yo platico más con mis papás por el Facebook que en persona. Por Facebook me atrevo a decirles más cosas que de manera directa. Entonces eso es muy delicado, muy, muy delicado.
Claro. Entonces, digamos que este sería otro de los puntos que les puede indicar a los papás, el ser un amigo popular, ¿no? O la amiga popular en la red social y en la escuela. El tener tantas amistades es algo que es difícil a lo mejor de entender para uno. Tú que estás ahí en la práctica, pues ya sabes detectarlo y todo, pero es difícil entender no, es que yo sí me acepto y yo sí me quiero, cuando en realidad sabes que pues no es así, que estás más bien como llamando la atención a través de estos amigos o de otras circunstancias, ¿no? Sí, y con El preguntas bien reconocimiento. sencillas así. A ver, ¿cuántas de las cosas al día, de las cosas que haces al día, estás esperando que un otro te diga que qué bien está? Ujú, Hoy, como te veniste vestida, ¿realmente solo lo hiciste por ti y para ti? ujú. ¿O estás esperando que alguien haga algún comentario, bueno o malo, porque también ahí entra, así no, seguro me van a criticar, los adolescentes es muy común que hagan Ujú. eso. Entonces, yo creo que la autoestima en el adolescente, por un lado, está en una responsabilidad de los padres de motivar a que luchen por sus sueños, pero unos sueños sólidos, con valores, con una responsabilidad ética en el mismo contexto social, etcétera. Ujú. Y por otro lado también está la propia actitud que tomemos, Rosy, ante esa circunstancia como adolescentes, porque sí, efectivamente tenemos adolescentes que luchan por sus sueños, que quieren hacer un viaje, que quieren ir al campamento, que Ujú. quieren, no sé, tener una reunión en casa, etcétera. Pero si no lo tienen tampoco se vuelven infelices o aislados o de mal humor, etcétera, sino que tienen estos cambios en el estado de ánimo totalmente naturales o normales. Pongo normalidad entre comillas, ¿no? Esta normalidad del adolescente. Pero cuando, si eso no se da, me frustro, me deprimo, ya no quiero salir. Si alguien no me quiso acompañar a mi fiesta de cumpleaños, entonces eso ya significa, etcétera. Eso nos está arrojando pues que estoy buscando siempre que los otros llenen mis expectativas, Ujú. cuando las expectativas personales y los sueños personales los tenemos que llenar nosotros y solamente nosotros. Claro. O sea, el mundo, el entorno nos puede acompañar y en escalerita, ¿no? Los más cercanos, la familia, los seres amados, etcétera, y así sucesivamente, hasta que mi vida y mi desempeño como adolescente no dependa Ujú. de los otros. Ahora, ¿cómo trabajar en la parte? Es que de verdad los adolescentes son increíbles en el sentido de que, eh, pues ahora a lo mejor con tanta pues movimiento que hay en el entorno, los papás que papá y mamá trabajan, Ujú. las redes sociales, los amigos, pareciera que van como a un ritmo más a prisa, y entonces hay situaciones en las que dices, híjole, yo no lo había tomado de esa manera o lo vi distinta forma como él lo vivió. Y hay adolescentes, por eso también dicen de este lenguaje no verbal, ¿no? El estar al pendiente de ellos, porque los ves en casa y los ves como, pues, los hijos de familia, llegan de la escuela, todo muy bien. Y cuando no están en casa es todo lo contrario. A lo mejor están en una cuestión ahí como hasta delictiva, en alguna situación de riesgo como son las adicciones. Y ya cuando les llaman, ¿no? De a lo mejor de la escuela, los papás se sorprenden tremendamente porque decían, bueno, es que en casa era completamente distinto. ¿A qué se debe esto? Y sobre todo, ¿cómo detectarlo, Angie? Yo creo que, mm, bueno, en el cómo detectarlo, quienes son los papás si de veras están atentos o los cuidadores están atentos a los hijos, finalmente hay ciertas señales que nos van a dejar ver este tipo de cosas. O sea, no es como una reglita mágica para descubrir Como o los cómo puntos, ver, ¿no? exacto. Sí. Sin embargo, mira, por ejemplo, en casa tú dices, son bien portados, es el hijo de familia. Y te voy a poner dos polos en la escuela. O puede ser el rebelde, el que maltrata, el que violenta, el agresivo, o puede ser el El sumiso. aislado, sumiso y que es violentado.
habría que ver, o sea, primero habría que ver qué tipo de experiencias ha tenido al respecto previamente, ¿no? Tú me pones el ejemplo de un adolescente, no sé, que es golpeada en la escuela y que además el grupo de amigos de los que son golpeadores empiezan a grabar la escena. Vamos a la pausa, con esto nos quedamos y al regreso seguimos con el tema. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar en el sexto sentido de la radio y bueno, esta tarde hablando de la autoestima y te interrumpí porque nos fuimos a la pausa, Angie, pero bien me decías de esta parte en la que hoy en día los adolescentes viven las peleas, que es de lo más común en las secundarias y que todavía se dan el tiempo hasta de grabarlo, ¿no? Fíjate que ese es un fenómeno que, bueno, sabemos ya que esto ha estado proliferando. De hecho, si observamos algunos spots que suben nuestras autoridades, tienen una razón de ser. Yo siempre digo, cada vez que escuches un spot sobre que el embarazo en adolescentes ha aumentado, es porque efectivamente ha aumentado a cifras realmente alarmantes en la etapa de la adolescencia. Que ese es otro punto, que como las consecuencias de la baja autoestima, ¿no? El otro punto que si tú estás escuchando en redes sociales y en medios de comunicación, etcétera, es este spot que traen de yo, eso le enseñé a mi hijo y lo mataron de no sé cuántos disparos, etcétera. Es porque precisamente las peleas, tanto escolares como callejeras, han estado aumentando tremendamente, ¿no? Y no por nada nos vemos en el estado de Jalisco, por ejemplo, en las cifras más altas de asesinatos. Y curiosamente muchos de ellos están asociados a gente muy joven, a edades muy jóvenes, y los que son también con arma blanca están involucrados adolescentes de 16, 17, 20 años a lo más, ¿no? ¿Qué sucede con este fenómeno? Bueno, el sentido de pertenencia antes era estar en un equipo de fútbol o era estar en el club de las niñas, no sé, decían antes las ñoñas o los nerds, etcétera. Ahora pareciera que el sentido de pertenencia está al grupo del niño que es el líder de violencia, y además para poder pertenecer a ese grupo hay una serie de reglas y entre ellas aparece esto, Rosy, curiosamente, vas a pertenecer, pues ahora te toca grabar todo el momento de violencia, todo el momento de la escena. Y eso solo nos está hablando de unos niños, adolescentes, con una gran carencia afectiva, con una gran necesidad de protagonismo, de aparecer, de que me reconozcan, pero obviamente de una manera bastante antisocial, cayendo en aspectos bastante patológicos. Violenta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si tú te acercas a uno de estos adolescentes, me recuerda mucho una película ya viejita, no sé si pueda mencionarla, se llama Escuela de Delincuentes. Esta película que yo la recomiendo mucho, sobre todo en las áreas escolares y para quienes dirigen las escuelas, directores, maestros, quienes están en aula. Esta película nos deja ver lo que hay de fondo atrás de la violencia en los adolescentes. ¿Qué tiene que ver? Las carencias económicas, el hambre, la carencia afectiva, las relaciones de familia violentas, el alcoholismo y las drogas presentes también en los núcleos familiares. Entonces, todo esto, vemos a un adolescente con baja autoestima, que agrede, que violenta, que no se quiere, que es el que se aísla, que es el que tiene incluso ideas suicidas, hablando de situaciones también ya muy fuertes. En realidad hay de fondo una condición social, económica, política, familiar muy severa, donde ese contexto en el que está no le favorece su crecimiento personal. Entonces, ¿cómo le decimos a un adolescente que se quiera si llega a casa y lo que recibe son golpes, insultos, maltrato, etcétera, ¿no?
¿Cómo le dices a un adolescente que se quiera si en la escuela acaba de recibir un comentario de su profesor o de alguien de, no sé, por ejemplo, en actividad física, es que no corriste lo suficiente porque eres un obeso y no sirves para nada, etcétera? Es decir, también estamos envueltos en un contexto social muy agresivo y eso hace o eso no favorece que el adolescente se quiera. Entonces no es tan fácil llegar con el adolescente o el jovencito y decirle, quiérete mucho, ¿no? Con eso vas a resolver tu vida. No, habría que ver si tiene los elementos, si tiene todo lo necesario en su entorno también para que su autoestima crezca de manera saludable y no en el plano arrogante, que aquí ya entran los otros síndromes que nos aparecen de los niños súper regalados, que están llenos de cosas, que sienten que el mundo no los merece o que el mundo tiene que estar a sus pies. O sea, eso tampoco es buena autoestima y hay que aclararlo. O sea, a una autoestima saludable es esa persona que ve por sí, pero tampoco se olvida de que es un ser social, que está en un contexto y que tiene esta necesidad de convivencia y de una convivencia sana. Ahora, manejas esto de las familias violentas y luego hay un término tan de moda, ¿no? Esto de las familias disfuncionales, donde sabemos que la gran mayoría de la sociedad, bueno, pues vive en una familia disfuncional, porque si nos ponemos a ver el modelo tradicional de mamá, papá, todo como debe de ser, la mamá en el rol de ama de casa, el papá proveedor, y entonces nos salimos del contexto que hace muchos años, pues alguien ahí puso como la familia funcional, ¿no? Ahora, yo a lo que voy es a esto. Tú dices, uno como niño, como adolescente, ¿cómo va a sentir una mejoría o un amor de la familia cuando lo que ve son insultos o golpes? Y yo me atrevo a decir que hay en casas donde no hay insultos ni golpes, pero pues el ejemplo de la mamá o del papá es muy distinto a lo que le están pidiendo. Porque de repente, pues esto de que el ejemplo arrastra, pues es cierto, ¿no? Sí. O sea, la palabra educa, el ejemplo arrastra. Y me gustaría mucho que también lo tocaras de esa manera, porque todo tiene que ver, obviamente, en la familia. Habrá familias que ahorita pueden decir, no, pues en mi familia no hay ni alcoholismo, no hay golpes, no hay violencia. El ser humano somos seres aprendices de todo, ¿sí? Y el niño va aprendiendo desde pequeño pues muchas cosas, entre ellas esto del valorarnos y el apreciarnos. Entonces, puede ser que en una familia no haya eso que comentamos ahorita, violencia, golpes, insultos, pero tenemos en una familia una mamá preocupada hasta porque yo salí en pijama a sacar la basura. O porque, ¿qué van a decir los demás si no eres el niño de 10 o la niña de 10? Entonces, eso también son ejemplos de una baja autoestima, de estar más pensando en lo que los otros esperan y lo que los otros quieren de mí, más que en mi propio desarrollo. O ponte este vestido porque con este te ves más bonito. Pues sí, pero yo me siento más cómoda con esto, etcétera. También la parte de siempre buscar como las expectativas de los otros por parte de papá. Eso también nos está hablando de una buena autoestima o una baja autoestima. Y eso lo tenemos que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están aprendiendo todo. Si tú al niño le dices no se tira basura y él tira una basura, voltea y te ve a ver qué opinas de eso. Si no le dices nada, no hace absolutamente nada. Si volteas y con la pura mirada le dices que eso no se tiene que hacer, el niño va y recoge la basura. Exactamente lo mismo sucede con la basura que vamos acumulando en nuestra existencia. Tal cual, o sea, basura porque es ay no, soy una tonta, por ejemplo, porque no sé, me resbalé y me caí, ¿no? ¿Por qué esas expresiones y de dónde vienen esas expresiones? Si aprendiéramos primero que el ser humano se equivoca, estaríamos sufriendo menos. 2, si aprendiéramos que nuestra etapa o nuestro paso por la vida es sumamente pequeño, empezaríamos por disfrutar más lo que llega a nuestra vida. Algunas cosas no son nada gratas, por supuesto. Sin embargo,
dejaríamos de estar tan preocupados por eso y entonces enseñaríamos a nuestros hijos a disfrutar el aquí y el ahora con todas las circunstancias que tiene, pero finalmente siempre luchando por ser felices, que esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, sí no veo golpes, no veo eso, pero sí veo baja autoestima, sí veo quejas continuas en casa, sí veo frases, porque esto también lo he escuchado, frases de complejos de inferioridad. Donde a lo mejor no se violentan en casa, pero sí dicen es que somos pobres y nunca vamos a salir de esto, es que ¿por qué aspiras a eso si nosotros no somos millonarios para tener aquello? Cuando se trata de cosas que las puedes lograr en el mismo proceso de esfuerzo y de lucha, como estudios, como ese tipo de logros, ¿no? Y que no están propiamente centrados en el tener, en el objeto. Y ahí vienen cosas que podemos enseñarle a nuestros hijos. Va desde una buena lectura, cuando son pequeños, darles un buen librito que lean, que les enseña a estar en contacto con ellos mismos. Niños que tengan la posibilidad de aburrirse. Yo digo que, ¿por qué? Porque un niño que está aburrido y que no lo estoy llenando siempre de cosas, pues es la parte de dejar que el ingenio esté al 100. Entonces eso es ir construyendo también la estima de nuestros hijos. Oye, Angie, esto que decíamos al principio, que es como un factor desencadenante, ¿cuáles pudieran ser, y bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa, cuáles pudieran ser las pues adicciones como más frecuentes que en consulta has visto ante la falta de una autoestima? ¿Te parece? Muy bien. Vamos a la pausa, estamos de regreso, estamos hablando esta tarde sobre autoestima como desencadenante para las adicciones. Es el último bloque y al regreso, bueno, pues también dar los datos de la invitada. Tómalo en cuenta. Porque tu fortaleza nos alienta, historias y vida. Continuamos. Estamos de regreso en la parte final de Historias y Vida y bueno, recordarles que esta tarde y como todo el sábado, el último de cada mes, bueno, pues tenemos aquí a la maestra Angélica Pérez, maestra en psicología y que está al frente de CAITAP, consulta de asesoría externa para personas que tienen anorexia y bulimia. Y bueno, ahora hablando sobre autoestima como el factor desencadenante para una adicción. Angie, yo te decía antes de irnos al último corte, ¿cuáles pudieran ser como las más recurrentes? A lo mejor es una pregunta muy general y muy extensa, pero en tu consulta, ¿qué es lo que has visto tanto en edades de adolescentes y cuál es la adicción que más, pues digamos que eligen o caen ahí ante la falta de una autoestima? Bueno, es que ahorita ha cambiado mucho, pero una de ellas es la adicción a las redes sociales. Para mí, la más alta en este momento. Como segundo punto, el alcohol. El consumo de alcohol está elevadísimo. Yo me he encontrado incluso estudiantes que podría considerarlos todavía en la etapa de adolescentes, 18, 19 años, cuando van entrando a la universidad, que llegan a la universidad prácticamente alcoholizados. ¿Sí? Y con ello pues traen una historia atrás de una baja autoestima, de inseguridades, de miedos, son las más frecuentes. Ahorita las redes sociales están generando un problema muy serio en todos los sentidos. Una de las relaciones interpersonales, Rosy, ya no tienen tiempo de ir a tomar un café y dejar a un lado el teléfono para compartir tú y yo. Sí, ya se acabó mi hora laboral. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo trabajo mucho a través de redes sociales y eso, mucho de mi trabajo está en eso. Pero si son las 6 de la tarde en adelante, a lo mejor difícilmente te voy a contestar hasta el día de mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay una estructura de vida donde no solamente es el mundo laboral, eso por un lado, pero hay quienes en el mundo personal todo el día están absolutamente metidos en esto, y eso hace que dejen de tener una vida propia, que dejen de tener sueños, que dejen de dialogar con el otro por estar cumpliendo expectativas.
Hay adolescentes, hay jovencitos que me dicen, Angélica, me he pasado hasta 3 horas continuas recorriendo el teléfono. ¿Sí? Obviamente eso ya nos está hablando de un problema bastante serio, porque si yo le estoy dedicando 3 horas a eso, obvio que entonces es como dejé de lado mi vida familiar, mi vida personal, los amigos que puedo tener de manera directa, y con ello dejar de socializar de manera adecuada. Eso ha sido fundamental. Hay quien te puede tener una relación de pareja, un noviazgo por online, en línea, pero no puede ser capaz de acercarse a saludar a una chica, a un chico en la escuela. Desde ahí, o sea, tú no me puedes decir que alguien está perfectamente, que dice, es que sí tengo novia, es que tengo muchísimos amigos en redes sociales, pero en la escuela es el típico chavo tímido, porque entonces puedes desarrollar una patología incluso de la línea de trastornos de la personalidad antisocial, ¿sí? Y de ahí que luego surgen sociópatas muy interesantes con conductas delictivas, pues que ya conocemos algunas historias. Sí, que detrás de un monitor, bueno, pueden hacer y deshacer y controlar tantas vidas, ¿no? Así es, así es. Entonces, esa digamos que puede ser la primera y ahorita, bueno, pues, ¿quién no tiene acceso a un teléfono de estos inteligentes, ¿no? Internet, todo mundo, desde los niños, no nada más los adolescentes, ya tienen un A mí me teléfono. preocupa mucho que los niños de 10 años, 9 años ya tengan Facebook y quienes les ayudan a abrirlo, los papás. Y eso no es nada saludable. Hay que construir en nuestros hijos convivencia, hay que llevarlos a lugares donde puedan convivir con otros y aprendan a socializar. Tenemos un problema muy grave en México de aspectos sociales. Los altos niveles de delincuencia no vienen propiamente solo de las élites de delincuencia. Vienen de nuestros hogares, vienen de nuestras familias, a quienes captan en esos espacios, a nuestros adolescentes, aquellos que tienen muchos miedos, que tienen inseguridades, que tienen necesidades, etcétera. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A los espacios, y cuando hablo de familia, hablo de la diversidad familiar, ¿sí? Fíjate que también, no sé si fue en este programa o lo he comentado en otros programas, esto que hoy en día los mismos papás me ha tocado escuchar que dicen, bueno, es que la verdad está como tan insoportable el niño o la niña que le doy mi teléfono para que se entretenga. Y algunos ya hasta, bueno, pues les regalan las tablets y los teléfonos, pero te estoy hablando de niños de 4 o 5 años, sí, exactamente. Sí. Y más allá de, pues, a lo mejor de uno decir y todo, porque pues no sabemos qué es lo que va a pasar a uno como futura mamá, ¿no? Lo que vaya, de repente las elecciones que vaya a tener, dices, no es bueno escupir para arriba porque luego uno le va a tocar. Pero a lo que yo voy, me quedo pensando en lo siguiente, ¿cómo le hacían nuestros papás, nuestros abuelos, para entretener a los niños y a las niñas? ¿De qué manera? Si no existía un teléfono. Mira, Rosy, hay distintas maneras. O sea, me hiciste recordar una anécdota muy personal. En mi familia somos 6 hermanos y bueno, pues si había ahí peleas entre hermanos normales y ya sabes, comunes de los hermanos, ¿qué hacía mamá? Y digo, a veces ellos no van a escuela para padres como vamos nosotros ahora. Ellos no iban a nada de esas cosas. 1 kilo de frijol y 1 kilo de maíz los revolvía en una canasta para cada uno y cada uno iba a separar el frijol y el maíz. ¿Cuántas horas crees que nos tenía entreteniditos? No, pues y no vas a salir en la tarde a jugar con los amigos en la calle, porque además antes podías salir a jugar a la calle, o yo por ejemplo, yo iba a voleibol todas las tardes. Pero si yo no hacía eso de limpiar ese frijol y ese maíz separaditos, pues entonces no vas. Y claro que lo hacías, o sea, y te mantenía entretenido, sí. ¿Ahora en qué los entretienes? En el teléfono. Y no es sano. Ahorita ya hay niños con problemas visuales por eso, ¿sí? Entonces, mira, estrategias y herramientas de creatividad hay muchísimas. El asunto es, también el adulto pareciera que no queremos pensar. Las redes sociales, la tecnología, a veces nos da todo masticado y no permitimos que el niño y el adolescente sea creativo, que piense. Y el ser creativo y pensar también fortalece nuestra autoestima. Claro. Bueno, esa pudiera ser en cuanto a las redes sociales. Está la otra adicción que tú me decías, tristemente, bueno, el alcoholismo, donde no tenemos aquí los datos, pero sí son edades muy tempranas donde ya se están manejando
pues la ingesta de alcohol tal cual, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Volvemos a lo mismo. Tenemos que incentivar a nuestros hijos a otras cosas antes que pasen tanto tiempo, pues como aprendiendo la manera más fácil de divertirse, aparentemente más fácil, pero con mucho más consecuencias, ¿no? Entonces el alcohol ha sido un problema serio, es un problema también de aprendizajes, lo podemos observar, la mayoría de nuestros adolescentes que consumen alcohol en el núcleo familiar hay un miembro que lo consume. Otro problema pudiera ser esto de la ansiedad en edades muy tempranas, donde sobre todo en las jovencitas, bueno, hemos aprendido contigo que los trastornos de la conducta alimentaria no nada más son en niñas, pero la realidad es que, bueno, se sigue viendo más en una niña quizá por esta situación de estigmatizarla, de quedar bien, de visualmente que se vea bonita y atractiva y todo. Y a lo que voy es que yo me he dado cuenta que este problema de ansiedad en niñas ha sido muy frecuente a la hora de hay un problema en casa o mamá me está regañando y bueno, entonces voy y consumo y generalmente pues es consumir, no van a consumir una lechuga, van a consumir pan, tortillas, harinas, claro, ¿no? Y seguramente después pues vienen estos famosos secretitos que también en redes sociales se encuentran muchas niñas para deshacerse de esos kilos, ¿no? Por supuesto. Bueno, es que ahí podemos enlistar todos los problemas que tienen ahorita los adolescentes como producto de todo esto. Trastornos de conducta alimentaria, altos consumos de alcohol, tabaco, el tabaquismo también muy elevado, los embarazos en adolescentes que ha aumentado muchísimo en nuestras chicas. Encontramos también pues esta necesidad de aparecer en redes sociales en poses sexys y demás, que también se convierte pues en un problema bastante serio. Encontramos también como parte de los problemas como muy, muy fuertes en los adolescentes es la depresión. La depresión en el adolescente, cuando hay pues una gran cantidad de situaciones en su entorno que le llevan a sufrir esta depresión o constantemente están tristes porque no hay algo que llene, porque finalmente volvemos a lo mismo, no estamos atendiendo las partes importantes como seres humanos, las partes fundamentales del ser humano. Claro, pues yo sí te quiero agradecer, Angie, como cada tarde que estás aquí con nosotros, cada una vez al mes. Lo decía al principio, ya casi 5 años, siempre digo que voy a ver bien la fecha, pero sí, bastantes años que ya llevas aquí con nosotros. Historias y Vida hace 2 semanas estuvo de festejo con 8 años. Y entonces, bueno, el darte tiempo para asistir, porque sé que das clases en la universidad, estás ahí en CAITAP, tienes consulta particular, aparte pues tienes una vida social y de repente te estás preparando y sales de viaje y todo, entonces el darte tiempo, el darte un espacio, una hora para venir a hablar de esos temas, pues sí lo quiero agradecer y compartir que quienes nos están escuchando y quienes se quedaron con esa inquietud de, bueno, a lo mejor mi hijo, mi hija está pasando por esta situación, bueno, pues ¿dónde te pueden consultar? En el 1136-6578, lo repito, 1136-6578, con mucho gusto, ahí podemos atender sus dudas. Muy interesante el programa porque ahí a lo largo nos estuviste dando, ya no hubo necesidad de que al final me dijeras, que nos compartieras esos tips, nos estuviste dando esos tips y te lo agradezco esta tarde hablando de la autoestima. Gracias y buenas tardes. Rosy. Gracias, un placer, David. Buena tarde. Hasta luego.